Gracias, amigas y amigos, como le estuve diciendo en la sección del el comentario del día en la revista de noticias. Ahora, con mayor amplitud, yo quiero explicar las razones por las cuales yo considero que está pasando lo que está pasando en la descripción que yo hice sobre los Estados Unidos. Vamos a comenzar. Lo primero es cómo los Estados Unidos llegó a ser la superpotencia de hoy día. Bueno, el crecimiento económico de los Estados Unidos fue un crecimiento siglo XIX y principios del siglo XX. Y es indudable que durante el siglo XX los Estados Unidos fue una de las principales potencias económicas del mundo y la principal a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, algo sucedió que nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Es donde todas las naciones poderosas, menos una, habían sido destruidas. Los grandes imperios o las grandes naciones poderosas hasta 1945 eran europeas o Japón. Todas ellas participaron en la Segunda Guerra Mundial y todas ellas terminaron destruidas, con excepción de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, al contrario, se enriqueció porque su territorio no fue tocado por la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa importante para los Estados Unidos es que al este y al oeste tenía dos grandes mares que lo protegían de cualquier potencia con capacidad militar parecida, y al norte y al sur se encontraba con dos países económica y militarmente extremadamente débiles, especialmente México, después que a México se le quitó la mitad de su territorio en la segunda mitad del siglo XIX. Y se firmaron acuerdos entre México y los Estados Unidos que le impedían a México hasta el día de hoy tener un ejército poderoso. Como dijo uno de los grandes pensadores de origen polaco, norteamericano, que fue asesor de Jimmy Carter, él dijo, Szymanski, él dijo, nosotros no podemos permitirnos tener un Japón en el sur de los Estados Unidos, refiriéndose a México. A partir de 1945 se crearon instituciones económicas que ponían preponderancia a los Estados Unidos como único, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y así sucesivamente, donde los Estados Unidos era el único país que tenía poder de veto. Se estableció el dólar como moneda de intercambio mundial y Estados Unidos como el policía del mundo. De la Segunda Guerra Mundial surge la Unión Soviética como una alternativa, no solamente política, sino también como una alternativa económica y militar. Pero la Unión Soviética nunca llegó a los niveles de desarrollo económico en términos, sí, militares, en muchos aspectos. La historia de la Unión Soviética eso no tiene que ver. Pero nunca fue una competencia económica real para el poderío de los Estados Unidos. Con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos quedan como única potencia hegemónica en la faz de la Tierra. Hay que recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial, con apenas 5% de la población del mundo, los Estados Unidos representaban alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo. 1991, Estados Unidos surge como la única potencia en la historia de la humanidad hegemónica a nivel mundial, con alrededor de 1.000 bases militares a través del mundo y con ningún tipo de potencia económica capaz de ponerle ningún tipo de competencia a los Estados Unidos. Para el 1991 China era básicamente nada, apenas comenzaba a crecer. La Unión Soviética había desaparecido y la influencia de los Estados Unidos se extendía de norte a sur y de este a oeste sobre toda la faz de la Tierra. ¿Qué pasó que hemos llegado en tan poco tiempo, en apenas 30 años, a la situación que tenemos hoy día? Bueno, la utilización del dólar como moneda de intercambio conllevó a un cambio significativo en la
política interna de los Estados Unidos. Y yo quiero limitarme en este instante a la situación interna que llevó a donde estamos nosotros internamente. Porque alguien dijo una vez que ningún país es destruido desde fuera cuando no es destruido, cuando no se destruye internamente por él. A partir de los acuerdos llevados aquí en New York, que forman el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y se toma la moneda del dólar como moneda de curso legal para el mundo entero, el acuerdo era que el dólar iba a estar respaldado por el dólar. Y la cifra era alrededor, que era $20 o $25 por onza. O sea, que si usted tenía 20 o 25 dólares, como Estados Unidos tiene una enorme cantidad de oro, usted podía venir aquí a los Estados Unidos y cambiar sus 25 dólares por una onza de oro. Y eso estuvo sin ningún tipo de problema hasta los años 70, cuando los Estados Unidos se embarca en las guerras de Vietnam, la derrota y los gastos de la guerra de Corea, y la derrota y los gastos de la Corea de Vietnam conllevaron a una emisión monetaria enorme para su financiamiento, lo que conllevó a una situación de incertidumbre a nivel mundial, específicamente a Francia, en términos de confianza con el dólar. Y Francia comenzó a exigir que le cambiaran los dólares que ellos tenían por oro. Los Estados Unidos se negó diciendo que ellos no iban a cambiar todos esos dólares porque se iban a profundizar la bancarrota de los Estados Unidos. Y Nixon en 1973 o 74 establece que el dólar tiene valor en sí mismo, no respaldado por dólar, sino por la confianza en la economía de los Estados Unidos. Como en ese instante no había ninguna otra alternativa, el resto del mundo tuvo que chupárselo. Y en ese instante pasaron dos cosas. Primero, que los Estados Unidos no necesitaban ningún tipo de política fiscal en términos de la emisión de su moneda, porque el mundo entero estaba obligado a chuparse los dólares que los Estados Unidos emitía, porque era la moneda de intercambio legal. Si Francia le quería comprar a República Dominicana o República Dominicana le quería comprar a Francia, la transacción se hacía en dólares. Por tal razón, había una demanda de dólar increíble, lo que le permitía a los Estados Unidos en forma prácticamente infinita emitir dólares. Segundo, Kissinger, que fue el secretario de Estado, o el canciller, como diríamos en República Dominicana, logró una acción increíble, que fue la de obligar, a cambio de protección militar, a los saudíes, que hasta el día de hoy han sido la gasolinera del mundo, a vender el petróleo solamente en dólares, lo que obligaba a todos los países del mundo a exigir dólares en su intercambio comercial. Eso transformó completamente la economía de los Estados Unidos, la que eventualmente se convirtió de una economía productiva, o sea, que creaba bienes de consumo, carros, televisiones, neveras, estufas y todo eso, a una economía de especulación financiera. Las grandes fortunas en los Estados Unidos se están haciendo en el sector especulativo de Wall Street, especulando con dólares en bolsa de valores, no produciendo nada. Y eso te conllevó a dos factores básicos. Primero, el inicio de la búsqueda de alternativas para reducir los costos de producción, lo cual se aceleró en los años 80 con la imposición por parte de Ronald Reagan, una teoría que había sido promovida por lo que llamamos los chicos de Chicago, al frente del señor Freeman, sobre la única obligación, lo que llamamos hoy neoliberalismo, con una concepción de que la única obligación que tenía una empresa era la de hacer rico a sus inversionistas, que fue otro factor. Eso conllevó a que las empresas buscaran
única y exclusivamente cómo incrementar sus ganancias, lo que lógicamente conllevaba reducir costos. Y una parte importante de los costos de una compañía es los sueldos. Y si yo puedo producir mucho más barato en otro país, pues yo produzco. Y eso es lo que pasó. Entonces, desde los años 70 hasta el día de hoy, el ingreso de la clase trabajadora en los Estados Unidos, ajustado a la inflación, no se ha incrementado. En el año 1975, el ingreso medio por hora de un trabajador en los Estados Unidos es alrededor de $3.25 por hora, que a precios de hoy vendrían siendo alrededor de $23. El sueldo por hora promedio de un trabajador en los Estados Unidos está alrededor de 22 puntos y algo. O sea, que ajustado a inflación, no solamente no se ha incrementado las ganancias, o sea, el ingreso de los trabajadores, sino que se ha reducido. Pero el 1% más rico de la población ha recibido alrededor de 40 a 50 trillones de dólares que bajo las condiciones existentes en términos de pago de impuestos, en términos de las obligaciones sociales de las empresas, han representado una transferencia de alrededor de 40 a 50 trillones del 99% de la población al 1% más rico. Lo que ha convertido a la población en los Estados Unidos en capacidad de compra reducida. ¿Cómo se compensó esa capacidad de compra? Esa capacidad de compra se compensó a través de préstamos, tarjetas de crédito, préstamos para comprar una casa, préstamos para comprar todo. Aquí vemos hay gente que compra hasta la comida con tarjeta de crédito. Tuvimos la gran quiebra del 2008 y seguimos teniendo hoy la gran quiebra del 2020, donde ya los norteamericanos simple y llanamente no pueden pagar ni los intereses de las deudas que tenemos. Por tal razón, la capacidad de compra del norteamericano promedio, la capacidad de compra del norteamericano promedio se ha ido reduciendo. Ahora, eso ha creado una división interna en los Estados Unidos. Eso ha creado una división interna en los Estados Unidos, donde ha habido un empobrecimiento de la población de los Estados Unidos. Cuando uno habla de empobrecimiento de la población de los Estados Unidos, con frecuencia nosotros tratamos de comparar niveles de pobreza de los Estados Unidos con problemas de pobreza en República Dominicana. No, no son comparables. Un pobre en los Estados Unidos puede tener un carro. Un pobre en los Estados Unidos come 3 veces al día. Un pobre en los Estados Unidos a veces inclusive puede hacer lujo de tener vacaciones. El tiempo que tenemos por ahora, seguiremos conversando sobre este tema en nuestro próximo día, donde nosotros explicaremos cuáles son las razones, o sea, cuáles son los efectos del empobrecimiento de la clase trabajadora en los Estados Unidos en las posibilidades económicas del país. Y cuál es el efecto que eso ha tenido en la política interna en los Estados Unidos. Cómo eso conllevó al surgimiento de una enorme división interna y el surgimiento de figuras como Donald Trump. Y cuáles son las consecuencias de eso, no solamente internamente en los Estados Unidos, sino específicamente para países como el nuestro, como son República Dominicana en específico. Y para despedirme yo le voy a recordar lo siguiente. El actual gobierno de la República Dominicana, cuando llegó al poder el señor Luis Abinader,
creo que es la persona más pro-norteamericana, estudió aquí, más pro-norteamericano que uno podía conseguir. Y hoy se ha habido frente a la realidad de que para resolver los problemas internos de la República Dominicana, obligatoriamente necesita la ayuda y la colaboración y el intercambio comercial con China. Increíble, ¿cierto? Que República Dominicana, en el Caribe, en la frontera imperial, no pueda resolver sus problemas sin la colaboración de China en su intercambio comercial. Vamos a seguir sobre ese tema más tarde, explicando cuáles son las consecuencias del empobrecimiento de la clase trabajadora en los Estados Unidos sobre la pérdida de influencia de los Estados Unidos a nivel mundial. Gracias y hasta la próxima.